여러분 안녕하십니까? ¿Cómo Hello, están, everyone. señores? 우리가 성경 말씀을 Vamos a mirar la palabra, la Biblia. Y abriendo la Biblia, el que podamos oír la voz de Dios nos hace agradecer en gran manera. 성경 66권은 제목 Los 66 libros de la Biblia, todos son la palabra de Dios. 오늘 우리가 누구든지를 불문하고 Sea quien fuera sin excepción. Uy, si acepta esta palabra en su corazón, ustedes tendrán un gran cambio en su vida. 하나님하고 여러분 한 마음이 됩니다. Tendrán un corazón con Dios. Cuando tienen un corazón con Dios, el corazón de Dios entrará en el corazón de ustedes. 누구든지 간에 Sea quien fuera, la paz de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios podrán disfrutarlo. 먼저 성경 말씀 Primeramente vamos a leer la palabra de la Biblia. 창세기 40장 Es Génesis capítulo 40. 창세기 40장 전장 Génesis 40, todo el capítulo 40, vamos a leerlo. 왕술 맡은 자와 뜻굳는 자가 그 애굽왕에게 범죄한지라 Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado a la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dijo: esta es la copa en mano de Faraón.
Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Señores, la Biblia es un libro maravilloso para nosotros. Si hoy lo que ha ocurrido en Génesis 40, si alguien que conoce de manera profunda este libro, la vida de creencia no continuará teniendo confusión en su vida de creencia, en su vida de fe. Hoy en día, muchas personas congregan a la iglesia. No saben si exactamente han obtenido el perdón del pecado y de tal manera se encuentran. Algunos dicen debemos arrepentirnos, algunos dicen debemos obtener el perdón. El Espíritu Santo, algunos dicen hablo lenguas, yo he recibido un fuego. En realidad, ¿será que eso es la señal de la salvación que Dios habla? Entre tantas cosas que ocurren en el mundo, mediante la Biblia he anunciado la voluntad de Dios. Dentro de la Biblia no hay muchos libros que de manera tan precisa enseñan el camino de la fe como Génesis 40. Si es Génesis 40, bueno, uno no se da cuenta bien. Pero la razón, lo único que nos quiere decir Génesis 40 es una sola cosa. Todos nosotros hemos cometido pecado. Todos los que hemos cometido pecado, ¿cómo recibe la salvación? ¿Cómo debe hacer para recibir la destrucción? Detalladamente habla acerca de ese punto. Las personas que no saben bien eso, con empeño, leyendo la Biblia, orando, si soy más fiel, cree que podrá ir al cielo. En esta Biblia, en Génesis 40, en el 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Pero cuando vemos en el 22, dice, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, dice, ¿correcto? Y en el 21, cuando vemos, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Es el mismo copero, panadero, ambos delinquieron de la misma manera. Una persona obtuvo el perdón del pecado y fue al cielo, otra persona es destruida. De manera precisa nos va contando. Yo leyendo este libro, exactamente pude discernir quién es el que va al cielo, quién es el que es destruido. Acerca de ello, exactamente me he dado cuenta esta noche, entre muchas personas, entre ustedes. ¿Será que yo puedo ir al cielo? Yo cometí pecado. ¿De qué cometí? Jesús dice que murió crucificado. ¿Será que mi pecado fue perdonado? ¿Será que no fue perdonado? Entre ustedes hay mucha gente que está confundido por ello. Cuando yo vivía en Daegu, allí había una casa de retiro del monte Chuam. Cuando uno va en ese monte para recibir el perdón del pecado, la gente dice, Señor, y la gente se ponía a llorar. Y ellos sujetaban
árbol de pino para obtener el perdón del pecado. Señor, puede que a la mañana sientan una frescura, quién sabe. 내 죄가 사해졌는 것은 후련함이나 El que se obtenga el perdón del pecado no es que sopla el viento, no es que se enciende un fuego, no es que siente frescura, no es así. 성경은 정확하게 그 이야기를 하고 있어요. Exactamente este libro nos cuenta a nosotros eso. 읽은 편이지만 Yo leo bastante la Biblia. 저는 이 사실이 Esta realidad, 죄를 지은 술 맡은 거 아니야 뜨거운 불 el hombre cometiendo pecado, el jefe de los coperos panaderos, ambos han cometido pecado. 어떻게 술 맡은 거 아니야 구원을 받고 뜨거운 Cómo el jefe de los coperos recibió la salvación y cómo el jefe de los panaderos obtuvo la destrucción. Yo no conocía la realidad exactamente. El jefe de los coperos dice que soñó y que delante de él se encontraba una vid que tenía 3 racimos y que florecía. Dice que en la vid 3 sarmientos ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva, y que en su mano tenía la copa a Faraón y que exprimió las uvas y que le dio al Faraón. Cuando José oyó aquello, le dijo que los 3 sarmientos eran 3 días. Después de 3 días se te restaurará y tú podrás recuperar tu oficio de jefe de copero. Era algo que le causaba gran gozo. El jefe de los panaderos que dice, 술 맡은 거 아니야 꿈이 길함을 보고 viendo entonces, ahora que la interpretación era buena, dice el jefe de los panaderos, pensó que su sueño era parecido. El jefe de los panaderos le dijo, soñé. El jefe de los coperos dijo 3 sarmientos, pero él tenía 3 canastillos blancos. Parece parecido. Cuando entregamos la Santa Cena, cuando tenemos la comunión, compartimos el pan y también el vino. El vino, el Señor Jesucristo que fue desgarrado por nuestros pecados, eso expresa. El vino se refiere a la sangre del Señor Jesucristo que derramó la sangre por nosotros. 그러니까 이제 우리가 술 맡은 거 아니야 Por lo cual, el sueño del jefe de los coperos y panaderos, cuando vemos el sueño de ellos, 가지 세 개, el jefe de los coperos tiene 3 sarmientos y el jefe de los panaderos tiene 세 광줄이 3 canastillos blancos. 3 canastillos blancos. Hasta ahí es parecido, igualito. Igualito, pero ¿cuál viene a ser la diferencia entre ellos? 진짜 세 광줄이 위에다 뭘좀더 올렸어. El jefe de los panaderos sobre aquellos canastillos blancos puso más cosas. 좀 구운 Manjares de pastelerías había puesto allí encima. 근데 그 구운 식물 공주의 새들이 Toda clase de manjares de pastelería estaba allí. Las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. José interpretó. 따고는 이거 받아들이긴 했는데 Al comienzo acepté la interpretación de José, pero, bueno, está bien, pero no sabía cómo, no entendía cómo podía interpretar así. 40장 En Génesis 40, yo esta historia lo puse en mi corazón y largo tiempo pensaba de este lado, por otro lado, 근데 이제 그가 마지막에 그 pero por último, 손에 들였는 cuando le había dado la copa en la mano del faraón, 여러분 그 술 맡은 거 아니 가지고 el jefe de los coperos, este vino se refiere a la sangre del Señor Jesús. 여러분 또 Señores, el jefe de los coperos, de los panaderos, él cometió mucho pecado. Claramente dice que cometió mucho pecado, pero él dice que delante de él veía una vid delante de él. Se refiere el vino al Señor Jesucristo. La vid, todo lo que tenía en la vid, ahora lo lleva delante del rey. Ahora, delante de Dios, cuando Él se pone, Dios ahora este vino. Señor, vea este vino.
Es la sangre de Jesucristo que fue derramada por el castigo que yo he cometido, 예수는 왜 이 피를 흘렸습니까? por el castigo que yo debería recibir. ¿Por qué derramó la sangre el Señor Jesús? Para perdonar mi 예수는 피를 pecado. 흘리지 않아도 되는 분인데 No era necesario que Jesucristo derrame la sangre, 흘렸느냐면 pero ¿por qué derramó la sangre? 죄를 대신 받게 피 흘리고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Para recibir mi pecado, Él murió crucificado sobre la cruz. 포도주는 Este vino, esta sangre, 내 죄를 피를 흘리신 예수님의 피니까. es la sangre de Jesucristo que fue derramada por mi pecado, 가진 그 수없이 por lo 많은 cual 죄의 대가를 la paga de tantos pecados que he cometido ya lo ha recibido. 저를 보지 마십시오. Dios, no me vea más a mí. 지었습니다. Yo he cometido pecado. 한게 아무것도 Yo no hice absolutamente nada por el pecado. 나는 나의 죄를 십자가에 못 박혀 죽으시고 내 죄사 Pero muriendo en la cruz por mi pecado, mire la sangre del Señor Jesús. Esta sangre claramente ha perdonado mi pecado y es el testimonio, la prueba de ello. 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. Desde pequeño congregaba a la iglesia. 나이가 들어가면 막 도둑질 Mientras que yo iba cumpliendo la edad, cometía mucho hurto, tenía hambre, arrancaba los trigos de la casa ajena, yo robaba más manzanas, caquis de otras personas, había robado mucho y siempre pensaba que yo era pecador y siempre yo pedía el perdón de mi pecado. Señor, yo le iba contando todos mis pecados y le pedía el perdón de mi pecado. 40장을 읽어보니 Pero cuando leo Génesis 40, 그 손에 포도주 한 잔을 el 들고 jefe de los coperos, 나가는데 con una copa en la mano, se va junto al faraón 구원을 받았습니다. y recibe la salvación. Obtiene el perdón del pecado. De nuevo, él recupera su oficio. ¿Qué quiere decir esto? 앞에 나갈 때 Cuando vamos delante de Dios, 피 밖에 únicamente ahora no hay necesidad de llevar cosa que no sea la sangre de Jesucristo, 그리스도의 피는 la sangre del Señor Jesucristo. 모든 죄를 Todo ese pecado que yo he cometido nos atestigua que recibió el castigo por todos los pecados cometidos por mí. Señor, mira ahora esta sangre. 바로 날 위해 시대 Esta sangre es la sangre del Señor Jesucristo que se crucificó por mí. ¿Jesucristo tenía pecado? No lo tenía. Pero ¿por qué derramó la sangre? Todo mi pecado para perdonarlo derramó la sangre. Y porque murió derramando la sangre el Señor Jesús, suficientemente recibió el castigo por mi pecado. Y Dios, usted dijo que ya no se acuerda más de mis pecados. Si se acuerda de mi pecado, mire esta sangre. Mediante la sangre de Jesucristo mi pecado ha sido lavado. El jefe de los coperos había hablado acerca de esa vida de fe. Llevando yo, leyendo la Biblia, el sueño del jefe de los coperos, sabía que era acerca de cómo mi pecado había sido perdonado. Pero con el vino, ¿por qué con eso él puede sobrevivir? Bueno, era cierto, pero yo no conocía realmente el sentido de ello. Leyendo y volviendo a leer la Biblia, yo profundamente pensaba en ello. Y un día, como le dio a conocer a José, exactamente a mí me ha dado a conocer esto. Ustedes, cuando van delante de Dios, ¿cómo deben hacerlo? Ustedes quieren verse bien delante del Señor, quieren mostrarse bien. Hoy, cuando yo me puse en el púlpito, me lavé la cara, yo me lavé la cabeza, también el cabello y me puse el shampoo y vine aquí.
También yo me he aseado la ropa porque delante de mucha gente yo debo de ahora causar buena impresión y también me afeité. No tengo muchas barbas, solamente con que estire ya basta, pero es mucho para ir estirando todo. Pero el que me afeite o no, casi no tengo diferencia. Pero yo me tengo que comportar y así, con respeto, me afeité y vine así. ¿Cómo queremos ir delante de Dios? Ustedes, ahora la mayoría piensan, antes de ir ante el Señor, ¿qué es lo que yo hice bien? ¿Qué hice mal yo? Eso es lo que ustedes piensan. Señor, he cometido este pecado. Perdónenme, por favor, olvide ese pecado. Esto sí, acuérdese, ayudé a los pobres. Sí, yo he dado la gracia a los pobres. Sí, yo he ido a la hora piadosa. Durante 5 días tuve oración de ayuno. Así he servido a Dios. Y eso ahora está bien de aquí para allá confundido. Uno trata en lo máximo de llevarlo bien que hace ante el Señor. Yo en ese entonces hice así. Yo fui muy fiel en ese momento. Sí, padecía dificultad, pero yo pagué todos los diezmos. Ayudé a los pobres. Yo fui a la hora piadosa con la obra que uno hace. Uno cree que Dios va a mirar esa obra cuando vea a aquella persona. Pero exactamente la Biblia dice que sea la justicia, lo bien que hace, que todo lo que sale del hombre es realmente como realmente una ropa sucia. Realmente si uno se pone esa ropa sucia, Dios se va a contentar. Por favor, tiene mal olor, vete, porque has venido con eso. Cuando ustedes ven, puede parecer precioso, parece que lo han hecho muy bien, ustedes parece que tienen la razón. Yo antes era así. En una ocasión, un maestro de la escuela dominical nos dijo que él, ¿qué es lo que hizo? Que un día él tenía un saco nuevo, muy bueno, y hacía un invierno frío y era la noche, en un invierno de una noche, y dice que el mendigo estaba arrodillado en la calle. Y dice que él se sacó su nuevo saco y le puso en el mendigo ese saco. Y rápidamente él fue corriendo. Cuando yo escuché eso me conmoví mucho. Yo no tenía ni saco en aquel entonces ni de nylon. Ese profesor, a veces digo, ¿será que realmente hizo así? ¿Cómo un nuevo saco va a ponerle al mendigo? Yo sospecho, pero yo quería hacer lo mismo. No tenía saco, no tenía realmente ni un saco para ponerme, pero yo tenía dinero que yo guardaba. Guardaba para usar en casos de emergencia, era nuevito. Y yo a la noche he visto que estaba un mendigo allí. Dejé así despacito el dinero, rápidamente fui corriendo, me escapé. Largo tiempo eso quedó en mi corazón. Pasó años y años, era a los 10 años. Yo hice eso que es bueno, dije. Eso que hice, esas cosas buenas, ¿será que me va a aproximar más a Dios? Para nada, no. Lo único que me puede llevar a mí ante Dios, por más que ustedes sean buenos, no tiene sentido. Lo bueno, el haber ayudado a los pobres, el haber pagado los diezmos, el haber sido fiel, si eso resulta, la Biblia, uno no tiene que conocer solamente un lado, tiene que conocer por entero. Por esa gracia, mediante la fe, obtuvisteis la salvación. No es de vosotros,
es el don de Dios. It is the gift of God. 그다음에 Y luego 난 것이 no ha sido mediante las obras para que nadie se enorgullezca. That no man should boast. 여러분 구원은 은혜로 되는 게 Señores, la salvación se logra por la gracia. 내 죄가 사해지고 El que 죄가 mi pecado sea perdonado y el que vayamos a obtener el perdón del pecado, 날 위해 십자가에 못 박혀서 예수의 피 외에 다른 aparte la sangre del Señor Jesucristo que fue crucificado por mí, mediante otra cosa que no sea esa sangre, no se puede lavar el pecado. En Efesios 2:8, por aquella gracia, mediante la fe, obtuvisteis la salvación. Esto no es de vosotros, sino es el don de Dios. 구절에 보면 뭐라 Cuando vemos en el 9, como que dice, 아니라고 말해. dice que no es de las obras. 아무리 선한 일을 하고 Por más que hagan algo bueno y por más que hayan obedecido a la palabra de Dios, 구원을 얻을 수 없어. mediante ello no pueden recibir la salvación. 어느 나라에 간 En una ocasión yo fui a un país. 나라에 아주 그 성자라고 할 En ese país me encontré con una persona que se puede considerar el santo de ese país. 그분은 예수 Él anteriormente, por haber creído en Jesucristo durante 14 años, él estaba en la cárcel. 그분이 저를 찾아왔습니다. Él vino en busca de mí. 내가 하늘나라 갈 수 있느냐고 했어요. And I asked him, can you go to heaven? Le pregunté si podía ir al cielo y me dijo que sí podía ir. Con toda convicción me lo dijo. ¿Cómo usted va a ir al cielo? 감옥에서 14년 동안 고생을 Yo durante 14 años he sufrido en la cárcel en el nombre del Señor Jesús. ¿Pero usted cree que no podría ir yo al cielo? 내가 그분에게 얘기했어요. Yo le dije a él, 죄송합니다. discúlpeme, 성경 어디에도 행위 en ninguna parte de la Biblia dice que uno va al cielo por las obras. 목사님 Pastor, 가보신 적이 ¿alguna vez usted fue a la prisión? Into prison? 예, 제가 감옥에 들어가 본 적은 Sí, no entré a la prisión, 이제 제 pero 가르치는 적. yo fui para enseñar a los criminales. 목사님 내가 감옥에 나만 Pastor, 들어갑니까? ¿usted cree que fui el único en sufrir en la cárcel? 내 아내는 Mi 거지가 esposa era un mendigo. 아이들은 길가에 Mis hijos 껍질 주워 먹고 iban recogiendo cáscara de fruta en la calle y sobrevivían con ello. ¿Alguna vez usted lo hizo así y yo no puedo ir al cielo, pastor? Él se enojó conmigo. Disculpe, 성경은 이야기야. en la Biblia dice 행위 가지고는 안 된다. que no se puede mediante las obras. 당신이 그걸 가지고 Usted, si lleva eso sin lugar a duda, recibirá la destrucción. You'll be cursed. 하는 내가 성정성을 La 다해 gente 이거 dice, 저거 puse 저거 esmero, hice esto, aquello. Y algunos realmente, es cierto que echan todo su corazón para hacerlo, es cierto. And that. 근데 그것으로 Pero mediante ello, de ninguna manera puede recibir la salvación. 성경에 말하기를 En la Biblia dice que la salvación no es por la obra. Of works. 구원받는 것은 El recibir la salvación es la gracia gratuitamente sin haber trabajado. El que uno lo reciba viene a ser gracia. That is grace. Por lo cual, el obtener el perdón del pecado no se encuentra en otro lugar, sino que el Señor Jesucristo que murió crucificado en la cruz, por esa sangre yo obtengo el perdón del pecado. Cuando Jesús murió derramando la sangre en la cruz, Él había sufrido por el pecado de Jesucristo. No es que Él sufrió. Jesucristo murió crucificado no por su pecado, sino que Él murió por nuestro pecado. Por lo cual, cuando Él muere crucificado,
todo castigo por nuestro pecado, Él lo acaba. Significa que lo perdona para siempre. Y para siempre dice que no se acuerda. Pero hoy en día mucha gente acerca de ir al cielo, ya que no conoce bien la Biblia, no se apoya únicamente en esa sangre que fue derramada cuando Jesucristo fue crucificado. Allí como que quiere empeñarse más, hacerlo bien, tratar más y prestar servicios, y adheriendo ello, uno va adheriendo su obra. Aquella persona, ¿por qué lo hizo de tal manera? El Señor Jesucristo murió en la cruz por mi pecado, pero mediante aquella sangre, el Señor Jesucristo que murió en la cruz, cree que no es suficiente con esa sangre para obtener el perdón del pecado. La sangre del Señor Jesucristo, aunque fue derramada por nosotros, pero uno cree que igual debe hacer algo más, que debe ser un poquito más fiel, que debe prestar servicios. Y aquellas dos personas, la Biblia lo divide. El jefe de los coperos, lo que tiene en la mano, él lleva con el vino. Y el jefe de los coperos, ¿por qué ha llevado el vino? Cuando va delante del faraón, cuando va delante de Dios. Cuando uno va delante de Dios, lo único que puede liberarnos a nosotros del pecado, aparte de la sangre del Señor Jesucristo, absolutamente nada se encuentra. Jesucristo murió crucificado y derramó la sangre. En ese momento, el Señor Jesucristo perfectamente había cumplido nuestra salvación. Hoy en día mucha gente, casi no hay gente que no sepa que Jesús murió por su pecado. ¿Saben lo triste que viene a ser? El Señor Jesucristo por nuestro pecado murió crucificado. Y si es así, la paga de pecado, ya que lo pagó completamente, uno ya es perdonado de sus pecados. Sin embargo, ellos dicen que Jesús murió por mi pecado, pero cuando cantan dicen, obtuve la redención mediante esa sangre. Y luego, ¿qué es lo que ellos dicen? Señor, soy pecador. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, muriendo crucificado en la cruz, no cree de que aquello ha perdonado su pecado. El creer se refiere al creer mediante el corazón. Por lo cual el jefe de los coperos, en la mano, en la copa, él llevaba un vino y eso era suficiente. Yo he cometido muchísimos pecados, he cometido la maldad en miles de ocasiones, pero la sangre del Señor Jesús, por más que realmente sea un pecado, pero como una montaña gigante, como aquella montaña, pero lo ha lavado mediante aquella sangre. Hoy en día, muchos miembros de muchas iglesias, como lo dicen, ellos van cantando el himno, sea por oro o plata, no hemos obtenido la redención como aquel oro y plata que desaparece. El Señor, Santo Dios, mediante la sangre de aquel cordero, obtuve la redención. Y conforme a aquella palabra del himno, conforme a la letra, no obtuve la redención mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante el Cordero de Jesús, de Dios, obtuve la redención. Conforme a ese himno, si uno cree que obtuvo el perdón del pecado mediante el Cordero de Dios, vamos a orar. Oh Señor, soy pecador.
Ahora, si su pecado fue perdonado, no debe decir, Señor, soy pecador. Ya desapareció, fue perdonado de su pecado. La sangre del Señor Jesucristo le perdonó de su pecado. ¿Y ellos a qué se refieren? Por la boca, cantan muy bien los himnos. Y luego saben muy bien que Jesús murió por su pecado, pero Jesucristo muriendo en la cruz, ya que piensa que su pecado no ha sido perdonado, no fue lavado, y dice, yo soy pecador. La sangre del Señor Jesucristo bien sabe que fue derramada por mí, y aquella sangre no cree de que le ha lavado el pecado. Si exactamente cree que la sangre de Jesucristo lavó su pecado y que nos dejó limpios como una blanca nieve, no debería uno decir que es pecador. Si su pecado fue lavado, ¿cómo va a seguir diciendo que es pecador? El jefe de los panaderos, ¿qué viene a hacer? Él había ido con 3 canastillos blancos sobre la cabeza. Los 3 canastillos blancos vienen a ser el cuerpo del Señor Jesucristo que murió desgarrado por nosotros. Nosotros, cuando compartimos en la comunión el pan, decimos, este pan es el cuerpo, la piel del Señor Jesucristo que fue desgarrada por nosotros. Y había desgarrado, derramado la sangre para perdonar mi pecado. Señor, muchas gracias porque ha muerto derramando la sangre, desgarrándose el cuerpo. Pero el jefe de los panaderos, él llevaba 3 canastillos blancos, con eso era suficiente. Pero este pan, esto se refería al cuerpo del Señor Jesucristo que iba muriendo por nosotros. El jefe de los coperos decía, ese vino se refiere a la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados. Yo he cometido mucho pecado, pero el Señor Jesucristo derramando la sangre perdonó mi pecado. A ver, miren esta sangre. Esto viene a ser el testimonio de todo, de que todos mis pecados han sido perdonados. Y el jefe de los coperos se dirigió de tal manera. El jefe de los panaderos no. Él debía llevar los 3 canastillos blancos, pero sentía como que era carente aquellos 3 canastillos blancos. Él había llevado toda clase de manjares de pastelería que él hizo. Y allí tenía los canastillos blancos, el cuerpo del Señor Jesucristo que fue desgarrado por mí. Y yo debería decir que obtuve el perdón del pecado ya. Pero sobre ello él pone toda clase de manjares de pastelería. Y estaba los 3 canastillos blancos y con los 5 canastillos dirigiéndose ahora en el de más arriba, él había puesto toda clase de manjar de pastelería y aquellos manjares de pastelería iban cubriendo todos los canastillos blancos. Cuando uno va delante de Dios, lo que uno hace por completo cubre la obra del Señor Jesucristo que fue crucificado. La razón por la cual debemos ir ante Dios solamente es una. Por mí, el Señor Jesucristo derramó la sangre, y esa sangre del Señor Jesucristo. Y con solo llevar el que su cuerpo haya sido desgarrado, con solo llevar aquello. ¿Por qué Jesucristo realmente se ha desgarrado? ¿Por qué derramó la sangre? Para perdonar mi pecado. Desgarró el cuerpo, derramó la sangre. Mire este pan, el cuerpo de Jesucristo que fue desgarrado por mí. Mire este vino, es la sangre del Señor Jesús que murió por mí. Jesucristo por mi pecado fue desgarrado y derramó la sangre.
y toda la paga de mi pecado ha sido pagado por completo. En la Biblia dice que todo mi pecado ha sido lavado, que yo soy justo, que yo soy santo. Y cuando uno tiene esta fe, pero el jefe de los panaderos, la piel, el cuerpo de Jesucristo desgarrado, debía de llevar aquello, pero veía que era carente, no era suficiente con eso. Allí había puesto toda clase de manjares de pastelería que le gustaba. Aquello que viene a ser no está creyendo en la piel y en la sangre del Señor Jesús. Hoy en día muchos boca para afuera lo dicen así: día feliz, el día en el que el Señor lavó todo mi pecado, y van cantando el himno. Claro, Jesucristo cuando lava nuestro pecado lo lava por completo. No es que lava aquí un poquito, allá un poquito, no es así. No, cuando Jesús lo lava, perfectamente lo lava, no lo hace a medias. Sobre la cruz, todo nuestro pecado lo ha dejado más blanco que la nieve y lo ha dejado limpio. Pero Satanás nos va engañando a nosotros para que no podamos creer en esa realidad. El Señor Jesucristo es cierto que murió crucificado en la cruz, sin embargo, no, parece que no basta con eso. Pareciera como que Él quiere poner algo encima y quiere poner su obra. Sí, yo ayudé a los huérfanos. Sí, cuando el pobre iba al hospital, yo le ayudé para que se interne. Yo le di alimento a los pobres. Aquellas personas, señores, tenían aquel corazón. Y aquello viene a ser realmente algo que está mucho más alto que la sangre del Señor Jesús. Está en la canastilla de más arriba, y toda la sangre del cuerpo del Señor Jesús lo cubre por completo. Hermanos, la Biblia exactamente nos lo dice. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con mucha gente que va a la iglesia hoy en día, ese pastor con quien me encontré en el exterior, yo le pregunté si podía ir al cielo, que durante 14 años él había ido a la prisión. ¿Cómo no iba a poder ir al cielo?, me dijo. Pastor, no podemos ir al cielo por las obras. Sea cual fuera la obra, no podemos ir al cielo con esa obra. Ustedes, ya que piensan que no es suficiente la sangre del Señor Jesús, que la sangre del Señor Jesús no ha lavado suficientemente el pecado de ustedes, ustedes piensan que deben hacer algo. Yo debo hacer algo bueno, yo debo ayunar más, y su obra lo va adheriendo. Pero la Biblia dice que no es por las obras, que de ninguna manera es por las obras. El hombre haga lo que haga, no puede lavar ni una pizca de su pecado. Por lo cual, mediante ello, el Señor Jesucristo, uno no es que deja de saber que murió crucificado, pero la gente sí está satisfecho con la sangre, y esa sangre nos lavó perfectamente, y Dios dice que nuestro pecado ha sido lavado completamente, y Dios dice que no se acuerda de nuestro pecado. Pero aparte de ello, Satanás nos pone otro pensamiento en nosotros, y yo para el Señor haciendo esto, aquello y así, uno se pone a pensar. Anteriormente, cuando yo iba a la iglesia presbiteriana, siempre pensaba así: yo debo cuidar al mendigo del camino. Sí, los mendigos que vienen a mi casa los debo tratar bien. Así únicamente podré ir al cielo. Así únicamente puedo obtener el perdón del pecado. Yo debo ser bueno. Aquella realidad significa que el que yo actúe así, no considero suficiente la sangre del Señor Jesús.
De ninguna manera no es perfecto entonces con la sangre del Señor Jesús. Por lo cual, aunque sabe la gente que la sangre del Señor Jesucristo, que Jesucristo murió por mi pecado, pero hoy en día tanta gente en las iglesias, yo soy justo, yo soy limpio, no pueden mencionar esa palabra. Jesucristo murió en la cruz y sigo yo como pecador, significa ahora que la obra de la cruz del Señor Jesús ha sido un fracaso. Hoy en día muchísimas iglesias van enseñando así. Muchos pastores dicen que son pecadores, los ancianos también dicen que son pecadores. Yo una vez realicé una campaña en Daegu. Un periodista vino junto a mí y me dijo a mí, pastor, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia de usted y otra iglesia? Pastor, ¿usted puede como quedarme 30 minutos por ahí? Bueno, le dije y me senté con él. La primera palabra era, ¿cuál es la diferencia entre su iglesia y las otras iglesias? Yo le pregunté, señor periodista, ¿usted va a la iglesia? Él me dijo que nunca él congregó en alguna iglesia. ¿Ah, sí? Entonces, usted seguramente sabe que Jesús murió crucificado. Sí, eso sé. ¿Usted sabe por qué murió crucificado? Por nuestro pecado dice que murió crucificado. Sí, correcto. Ah, exacto. Entonces, a ver, cuente la diferencia entre nuestra iglesia y otra iglesia. ¿Cómo podría yo eso definirlo en una sola palabra? Bueno, eso bien sé, pero igual, cuénteme, pastor, me dijo él. Entonces yo voy a hablar, le dije. En otras iglesias, el Señor Jesucristo, aunque ellos dicen que murió crucificado por nuestros pecados, ellos dicen que son pecadores. Pero nosotros, claro, hemos tenido muchos pecados, pero en lugar nosotros murió crucificado, entonces nosotros decimos que somos justos. Él me dijo a mí, me preguntó a mí, pastor, ¿realmente en otras iglesias dicen que ellos son pecadores? Yo le dije, vaya y pregunte. Pastor, ¿en serio ellos dicen que son pecadores? A ver, vaya y pregunte, le dije. Y se asustó. ¿Realmente ellos dicen que son pecadores congregando a la iglesia? Yo me reí. Sí, yo fui y fue así. A ver, usted vaya y pregunte. Él me dijo, ¿ellos cuando van a la iglesia en qué creen? Me dijo él. Esto es una realidad. Ustedes también lo mismo antes. Cuando iban a otras iglesias les sucedió lo mismo. Esto es una realidad. Ellos, aunque dicen que Jesucristo murió crucificado por nuestros pecados, ellos están tristes, agradecen, lloran, sí, lo hacen así. Pero ellos no creen en el Señor Jesús. La sangre de la cruz no cree que le haya perdonado su pecado. Ellos dicen que son pecadores. Muchas iglesias de Corea a nosotros nos dicen que somos secta. La razón es muy simple. De que nosotros decimos que no tenemos pecado, que nuestro pecado fue lavado, que somos justos y que porque decimos eso somos secta. ¿Qué es lo que la Biblia dice? En Romanos 3:23 dice que todos han cometido pecado y están destituidos de la gloria del Señor. Y cuando vemos en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, crucificándose el Señor Jesús ha perdonado todo nuestro pecado. Dios me ha dicho a mí justo.
yo ahora soy el ser justificado por Dios. Yo soy justo. Me dice que soy justo. ¿No soy justo? Soy justo. Fui a República Dominicana junto con muchos pastores, tuve la reunión y yo había subido al púlpito a hablar y yo dije, yo soy justo. Ellos se asustaron muchísimo. Pastor, la mayoría. Tengo una pregunta, pastor, tengo una pregunta, dijeron. Y pregunté, le dije, pastor, ¿usted nunca robó? Pastor, ¿nunca usted mintió? ¿No cometió pecado? Y yo le respondí, yo he robado hasta para no contar. Hasta para no poder contar, he mentido muchísimo. Entonces usted es pecador, ¿cómo va a ser justo? Cierto, yo también pensaba que yo era pecador. Pero Dios me dice que yo soy justo. En Romanos 3:24 dice que Dios me ha dicho justo. Aquí dice siendo justificados. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo, la razón por la cual ha vuelto a resucitar. A ver, mira la señal de los clavos, mira la marca de los costados, es el castigo que recibí por el pecado de ustedes. A ver, mira aquí la cicatriz que tengo en el costado. Aquí tengo la señal del clavo en la mano, en los pies y en mi frente. Esto es lo que yo recibí para el pecado de ustedes. Por esta señal de los clavos atestiguo ahora de que recibí el castigo por el pecado de ustedes. También esta señal en los pies. Y ya que sobre la cruz recibió todo castigo por mis pecados, Él no perdonó solamente una parte, sino perfectamente, ya que lo ha lavado. Dios me dice justo a mí. Jesús también me dice que soy justo. Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios me dice que soy justo. Si Jesús me dice que soy justo, ¿Dios miente? ¿Jesús miente? No, no es así. De ninguna manera ellos mienten. Si Dios me dice justo, yo soy justo. Si Jesús me dice justo, yo soy justo. Lo que creemos es eso. Hoy en día Satanás ha confundido el corazón de mucha gente. Cometí pecado y uno cree que debe empeñarse porque cometió pecado. La sangre del Señor Jesucristo es lo único que lava mi pecado, así dice en la Biblia. Yo ese día, en el año 1962, el 7 de octubre, hasta antes de aquel momento, siempre pensaba que era pecador. Pero después de aquel día, yo dije que yo era justo. Yo he cometido pecado. Yo he robado, he mentido mucho en muchísimas ocasiones. Sin embargo, todo ese pecado, el castigo del pecado que cometí, ya eternamente Jesús recibió el castigo sobre la cruz. Y Dios, cuando me ve, me dice justo a mí. El Señor Jesús me dice justo a mí. Si Dios nos dice justo, ¿no somos justos, señores? En la Biblia claramente está escrito eso. Pero Satanás a nosotros, tú eres humilde, tienes conciencia, cosas absurdas, Él nos va mencionando. Nos hace negar la sangre del Señor Jesús y uno dice que es pecador. Aquella palabra en el que dice que somos pecadores significa que Jesucristo no pudo lavar nuestro pecado en la cruz. Si lavó nuestro pecado, no podemos seguir siendo pecador. En la Biblia dice que para siempre el Señor perdonó nuestro pecado.
esta palabra, la Biblia, es lo que nosotros creemos. Yo había mencionado eso en República Dominicana y el pastor se asustó. De repente los pastores vinieron corriendo al púlpito. ¿Por qué ellos vienen? Ellos tomaron mi mano y me dijeron gracias. Ahora en realidad, él decía, bueno, para tomarse la foto, autógrafo en los libros, me decía, padre a mí. Ahora tengo muchos padres, muchos hermanos. Muy bueno, sí, muy bueno. Ya tengo edad y la gente me llama así. Realmente parecemos hermanos, parecemos padre e hijo, realmente es así. Pero ¿qué viene a ser la cuestión? Lo que lava mi pecado, lo único que lava nuestro pecado es la sangre del Señor Jesús. El Señor Jesús, sin fracasar, Él cuando murió crucificado en la cruz, dice, consumado es. En ese momento todos nuestros pecados fueron lavados. Satanás nos pone miles de pensamientos, pero no sean engañados, arrastrados por ese pensamiento. Lo que perdona nuestro pecado únicamente la sangre del Señor Jesús. En Génesis 40, ¿por qué fue escrito ante nosotros? Dos tipos de personas. Los que ponen únicamente la vista en la sangre del Señor Jesús y dice que su pecado ha sido lavado y lleva ante Dios. Señor, mire esta sangre, esto lavó mi pecado y con toda convicción marcha ante Dios. Esta tal persona. Hoy en día mucha gente es engañado por Satanás. Jesucristo, aunque murió crucificado por mí, como que consideran que eso no es suficiente. Cree que debe hacer algo más. Señores, haciendo algo más. No podemos hacer lo que sea más perfecto que la cruz del Señor Jesús. No hay absolutamente nada. Lo que lava mi pecado, únicamente la sangre del Señor Jesús. Por lo cual nosotros cuando nos angustiamos, no es que debemos estar preocupados y angustiados, sino que la sangre del Señor Jesús, esa sangre, todo mi pecado lo ha lavado y lo ha dejado como una blanca nieve y solamente tenemos la fe hacia ello. José ahora era aborrecido por los hermanos. José, ¿por qué la aborrecieron tanto? Porque él soñaba. Un día José había soñado y los hermanos y él, ambos tenían manojos y los manojos de José estaban así bien parados y los manojos de los hermanos todos inclinaban ante el manojo de José. José había contado ese sueño a los hermanos. Los hermanos se enojaron muchísimo. ¿Tú realmente serás nuestro rey? ¿Tú realmente gobernarás a nosotros? Tenían celo, rabia, enojo. Un día había enviado su padre Jacob a José junto a los hermanos. Le envió. José fue. Cuando José fue, los hermanos viendo que José se acercaba, mira, viene el soñador, dijeron ellos. Vamos a matarlo. Y le sacaron la ropa y luego le pusieron en un pozo sin agua. Y pasaron los vendedores al lado y vendieron a José por 10 piezas de plata. Cuando fue vendido, José fue vendido a Egipto y fue junto a la casa de Potifar, el capitán de la guardia. Y allí José fue un esclavo. Un día la esposa de Potifar continuamente tentaba a José. Y Potifar, cuando iba a trabajar a la mañana, sin alguna razón, llamaba a José, le hablaba de esto, aquello. José no quería ni estar con la esposa de Potifar. Un día José, ahora ya que ella le llama a la habitación y él va, no estaba nadie.
A ver, vamos a dormir conmigo, le dice. Y le sacaba la ropa de José. José estando desnudo así y se despojó y se fue, salió de la casa. La esposa de Potifar denunció a José, le dijo al marido, a ver, ese hombre José vino en la habitación donde nadie estaba y me quiso violar y yo grité fuerte y él se sacó la ropa y él se escapó. Potifar se enojó muchísimo y le encarceló a José en la cárcel. Esa cárcel solamente estaban los prisioneros que eran hombres del rey. Estaba junto con el jefe de los coperos y jefe de los panaderos. Y José estaba sirviendo al jefe de los coperos y jefe de los panaderos. Un día, ambos tenían angustia en el rostro. José dice, ¿por qué ustedes están así angustiados? Es que yo soñé y no hay quien me interprete. La interpretación no está en Dios. Díganme a mí. Y el jefe de los coperos dijo, yo en el sueño he visto que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella que brotaba y arrojaba su flor. Y yo ahora esto lo puse en la mano y lo exprimí y esta copa en donde lo exprimí le di a la mano de Faraón. José dijo, 3 sarmientos son 3 días. En 3 días, de nuevo el Faraón ahora restaurará tu oficio. Es decir, todo pecado ha sido perdonado. Y de nuevo te convertirás en el jefe de los coperos del Faraón. Yo leyendo lo que estaba escrito, ¿cómo esto puede ser camino a la salvación? Tardé muchísimo para poder entender eso. O luego he visto el jefe de los panaderos que había canastillos blancos y allí estaba toda clase de manjares, pastelería. ¿Por qué esto trata acerca de la muerte? Pensé. José, cuando oímos lo que José dice, la interpretación, yo lo supe, pero ¿por qué esto lleva a la salvación? ¿Por qué esto es para la destrucción? Leía la Biblia, yo pensaba profundamente y volvía a pensar profundamente. Leyendo la Biblia había tantas partes que no lograba entender, pero mientras que iba leyendo uno a uno, Dios me iba dando las respuestas. Exactamente me había resuelto esto. El jefe de los coperos, cuando va delante de Dios, no lleva absolutamente nada. Lo único ahora es el vino en la copa. Y en la comunión a eso se refiere la sangre del Señor Jesús. Y Dios, mire la sangre de esta copa. Yo he cometido mucho pecado, pero el Señor Jesús ha derramado la sangre por mi pecado. Y este vino se refiere a la sangre del Señor Jesús y la sangre del Señor Jesucristo. Ahora viene a ser el testimonio de que mi pecado ha sido perdonado. Y cuando vamos con la sangre del Señor Jesús, y por favor Dios, ahora acépteme mirando esta sangre. Y ya que nos perdonó nuestro pecado, cuando derramó la sangre, y Dios no puede menos que recibirlo. Pero el jefe de los canastillos, él había ido con 3 canastillos blancos, se refiere a la piel del Señor Jesús que fue desgarrado por nosotros. Él llevó los canastillos blancos. Rey, mire esto. Cristo murió desgarrado por mí. Esto es el testimonio de que mi pecado ha sido perdonado. En ese momento en el que fui crucificado, eternamente mi pecado ha sido perdonado. El jefe de los panaderos así debía ir, pero no era suficiente con lo del Señor Jesús. Él pensaba que no era suficiente con el pan del Señor Jesús. Algo suyo quería incluir. No sé cómo ustedes pensarán.
hagan lo que hagan. No hay algo mejor que la sangre del Señor Jesús que perdonó nuestro pecado. Por más que ustedes vendan toda su herencia y le entreguen a otros, eso no le alcanza, es la sangre del Señor Jesús. Por más que ustedes den todo su cuerpo, no es suficiente como la sangre del Señor Jesús. Lo que lava mi pecado, únicamente la sangre del Señor Jesús. Por lo cual, señores, mediante la sangre del Señor Jesús, debemos confiar de que nuestro pecado ha sido perdonado. Ya que uno no puede creer en eso, todo lo bueno, continuamente con lo suyo, ahora lo suyo quiere aportar. Hagan cosas buenas. Es bueno, sí, pero con eso no se podrá lavar el pecado de ustedes. Por más que hagan algo bueno, por más que vivan de manera buena, mediante ello no puede uno lavar su pecado. Lo único que puede lavar mi pecado, únicamente la sangre del Señor Jesús. Mediante la sangre del Señor Jesús, si mi pecado no fue perdonado, aparte de la destrucción, no tenemos ningún otro camino. Por lo cual nosotros no es que debemos hacer algo, sino que el Señor Jesucristo que murió derramando la sangre por nosotros, mirando eso debemos creerlo. Esta sangre, Señor, es la sangre del Señor Jesús que murió desgarrado por mí y derramando la sangre cuando muere crucificado el Señor Jesús. En ese momento, todo castigo por mi pecado acabó. Ahora en más nosotros no somos pecadores. Ya jamás, Dios jamás se acordará de nuestros pecados. Si uno cree así, es tan fácil, es muy simple y es seguro. Pero Satanás hoy en día, en muchas personas, muchos pastores, Jesucristo, a pesar de que murió crucificado, uno cree que tiene que hacer lo bueno, cumplir la ley, uno cree que debe hacerlo muy bien. No me refiero a que no lo hagan para perdonar el pecado. Si mezclamos con otra cosa, es totalmente destrucción. La sangre del Señor Jesús, los que no lo creen, a pesar de que dicen que Jesús derramó la sangre por mí, pero siguen diciendo que son pecadores, significa que no está creyendo en la sangre del Señor Jesús. En Hebreos dice, Jesucristo murió derramando la sangre y perdonó todos nuestros pecados. Dios dice que ya no se acuerda más de nuestros pecados. Es así, Dios no se acuerda del pecado de ustedes. En el Antiguo Testamento, la razón por la cual se pone sangre sobre el altar, porque ahora estaba escrito el pecado en el altar. Y cuando el Cordero muere, mediante aquella sangre, borra todo registro del pecado. Señor, este pecado ya ha sido perdonado mediante la sangre del Señor Jesús. Y pone la sangre en el altar y todo registro acerca de nuestro pecado lo borra. Dios dice que ya no se acuerda más de nuestros pecados. Y yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré del pecado de ellos. Hoy en día, señores, ya que no creemos en esa sangre del Señor Jesús, uno piensa que debe hacer lo bueno, que debe hacer algo, pero lo que debemos hacer absolutamente nada, señores. Dios dice que el Señor Jesucristo nos ha redimido, por lo cual, mediante la gracia del Señor, gratuitamente hemos sido justificados. Si Dios nos dice justos, es correcto decir que es justo. Aquella palabra, créanlo, mediante la redención en Cristo Jesús, mediante la gracia de Dios, gratuitamente
hemos sido justificados por la gracia de Cristo. Dios nos dice que somos justos, nos dice que somos santos y algo muy simple. Pero uno no cree en eso. Aunque uno dice que murió crucificado Jesucristo, pero ya que no cree de que su pecado ha sido perdonado, muchos dicen, sí, que sigue siendo pecador. De una vez para siempre el Señor lo ha alabado. Para siempre. Algunos dicen, ¿cómo? El Señor Jesucristo ya perdonó el pecado, pero yo vuelvo a cometer pecado, entonces yo soy pecador. Jesucristo solamente lavó el pecado de antes, no lavó el pecado de ese momento. Todo nuestro pecado el Señor lo ha perdonado. Y yo perdoné la maldad de ellos, nunca más me acordé de sus pecados y transgresiones. Yo en el año 1962 exactamente entendí esta realidad y en todo el mundo recorriendo había dicho cómo Jesucristo había perdonado mi pecado. Y yo digo, José le dice al jefe de los coperos, tú vas a recuperar tu oficio y vas a volver a tu puesto de jefe de los coperos. Y José había profetizado de tal manera. De tal manera ocurrió, conforme al sueño. Ahora nosotros cometemos pecado. Volvemos a cometer pecado. Hemos cometido pecado. Pero ese pecado también lo perdonó. La gente dice, entonces podemos cometer pecado como queremos. Yo le pregunto, ¿usted no ha cometido pecado como quería? Uno comete pecado como quiere. Es lo mismo. Cometemos pecado. Pero si no perdonamos todo ese pecado que hemos cometido, no hay razón para perdonar el pecado. Solamente hasta hoy vamos a perdonar el pecado. Desde mañana no perdonaremos más el pecado. Realmente, entonces, si mañana muero, yo debo ir al infierno. Y hoy me tengo que suicidar, entonces, para poder ir al cielo. No es así. Para siempre lo ha perdonado. Es decir, todo nuestro pecado lo ha perdonado. Por lo cual, en Génesis 40, habla acerca del jefe de los coperos y panaderos, pero no se refiere a ello, sino que exactamente ha escrito acerca de nuestra vida de fe. El Señor Jesucristo, aunque en la cruz, exactamente perdonó nuestro pecado. Y esa persona, existe tal persona que dice que su pecado ha sido perdonado. Y existe personas que dicen que su pecado no ha sido perdonado. Eso viene a ser la diferencia. Yo, estando como pastor, me he encontrado con tanta gente. La gente, no me he encontrado con nadie que deje de cometer pecado. Y realmente conozco que han cometido esto y aquello. Las veces que surge eso, abro la Biblia y como Jesucristo murió por nuestros pecados y la paga del pecado suyo eternamente ha acabado. Este hombre, cuando veía con su pensamiento, realmente era correcto decir que él era pecador, pero en la Biblia dice que Jesús no me condena, que no se acuerda. Y él tenía el pensamiento de que era pecador y con el pensamiento que decía que era pecador, no puede a la vez creer de que Jesucristo ha perdonado mi pecado. Uno se detiene a pensar, ¿el Señor Jesús perdonó sí o no mi pecado en la cruz? Si no ha perdonado, la cruz del Señor Jesucristo sería un fracaso. Pero Jesucristo no fracasó. Nuestro pecado lo ha perdonado. El pecado de todos ustedes, el pecado del pastor Oxupar, hasta tal fecha no, sino eternamente. Después de que obtuve el perdón del pecado, yo me equivoco, cometo errores, a veces sí cometo pecado también,
pero yo soy justo. 하나님 나를 보고 의롭다고. Dios me dice a mí que soy justo. 죄를 지을 때 Yo he cometido pecado y el decir que soy pecador, eso va más acorde a mí. Pero ya no confío en mi pensamiento, sino que yo he creído en la palabra de Dios, he creído. Si Dios me dice justo a mí, yo soy justo si Dios me dice justo. Yo soy santo, yo soy justo. Dios me dice de tal manera. ¿Cómo si cometes pecado puedes ser justo? Es cierto, hemos cometido pecado, pero no solamente ve el hecho de que yo haya cometido pecado, sino que Jesucristo murió crucificado por mi pecado y mediante esa muerte todo mi pecado ha sido perdonado. Amados, Jesucristo estará muy triste por nosotros. Murió derramando la sangre sobre la cruz. Pero si ustedes dicen que son pecadores, ¿qué razón habría de que mueran en la cruz? Muy, muy triste está. Yo me puse a pensar. Jesucristo murió sobre la cruz y perdonó todo nuestro pecado. Pero si seguimos diciendo que somos pecadores, Jesucristo, ¿cuán triste estará? Jesucristo, ¿cuánta pena sentirá? Yo un día me he determinado en mi corazón, en toda mi vida, solamente voy a anunciar esto en el que el Señor Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados. Aparte de eso, no hago absolutamente nada. Con quien me encuentre, sea con quien fuera y esté delante de quien fuere, todos saben que Jesús murió en la cruz. Muchos dicen que Jesús fue crucificado, pero siguen diciendo que son pecadores. Jesucristo entonces significa que el que haya derramado su sangre ha sido todo un fracaso. No solo el Señor Jesús, sino que todos mis pecados han sido perdonados, también el pecado del guapo Pastor Joseph, ¿es correcto? Este guapo. ¿Cómo iba a vivir si no hubiese obtenido el perdón del pecado? Ni me quiero imaginar. Y cuando yo he creído en eso, Jesucristo siempre ha estado conmigo. Haga lo que haga, siempre ha estado conmigo. Y lo que más Dios desea, que sobre la cruz el Señor Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados, pero Satanás nos engaña. Pero igual tú tienes pecado, tú has mentido, tú todavía tienes el pecado. No, no es así. Desde el inicio hasta el final, perfectamente. Todo pecado nos ha dejado y nos ha perdonado y hemos quedado como una blanca nieve entre ustedes que están aquí reunidos. ¿Quién es el que cometió la mayor cantidad de pecado? El pecado de tal persona. El que cometió menos pecado, ese pecado de haber mentido, de haber hurtado, todo lo ha perdonado. Acerca de eso, yo cuento delante de mucha gente durante años. Solamente esa palabra yo iba anunciando. Hoy también me han erigido para que hable acerca de eso. Y hay tantas cosas que quisiera decir. Cuando leemos la Biblia, todo se trata acerca de eso. El jefe de los coperos panaderos cometió pecado, uno murió y uno no murió. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Como el jefe de los coperos, los que se apoyan únicamente en la sangre del Señor Jesús reciben la salvación, y el jefe de los coperos, como él, no considera el cuerpo desgarrado, sino que quiere hacer algo más, y hombres así son destruidos. Conocen la cruz, ¿verdad? Conocen al Señor Jesús que murió crucificado por nosotros. Mediante su muerte, todo nuestro pecado
Ahora no ha quedado ni una pizca de pecado y no había ni una carencia para que nos deje blancos como la nieve. 여러분 속에 느끼는 모든 생각 다 Todo pensamiento que les surge en sí, por favor no lo acepten. Yo tengo mucho pecado. No lo acepten así. 하나님의 말씀을 받으면 Acepten la palabra de Dios. Tienen mucho pecado. Por eso ha venido el Señor Jesús y ha muerto crucificado para perdonar el pecado de ustedes y ha resucitado. En ese momento el pecado de ustedes por completo ha sido perdonado y Dios dice que ya no se acuerda más de nuestros pecados. Y cuando uno tiene esa fe, el corazón de Jesús y nuestro corazón llega a ser uno. Jesús dice que ha lavado nuestro pecado. Dios dice que no se acuerda más de nuestro pecado, que lo ha dejado más blanco que la nieve. Satanás dice, no, yo tengo mucho pecado, yo he cometido mentira, yo realmente he abortado, he cometido este pecado, soy pecador. Satanás nos habla así. Believe the words of Jesus. Crean en la palabra del Señor Jesús. Mi pecado, que era más que el cabello, ahora ha quedado blanco como la nieve. No es porque yo haya hecho algo, sino que Jesucristo ha muerto crucificado en la cruz y ante muchísimas personas comparto muchísimas cosas. Otros hacen como que son humildes y creen que si uno dice que es pecador, eso es humildad. Eso no es humildad. El que uno diga que es pecador está insultando la cruz del Señor Jesús. Imagínense, murió crucificado por mi pecado, pero uno sigue diciendo que no lavó su pecado. Haciendo algo, uno puede lavar sin que sea la cruz del Señor Jesucristo. Ahora significa que eso es un gran orgullo. Uno no sabe bien y habla de tal manera. Yo estoy viviendo dentro del Señor Jesús con agradecimiento. No es que deja de haber problema, no es que deja de haber dificultad. No todos abren el corazón hacia mí. Algunos me dicen que yo soy secta. ¿Por qué? Porque decimos que somos justos. No es que yo dije que era justo, sino que Dios me dice que soy justo y lo único que hice es creer en eso. Realmente no crean en ese Señor Jesús que murió en la cruz, pero no alaba nuestro pecado. Al Señor Jesús que ha perdonado nuestro pecado, en Él crean. Ese Señor Jesús, el pecado de hoy mío, el pecado de ustedes, sea el pecado de nuestros padres, nuestros descendientes, con el poder de Dios mediante aquella sangre, como la nieve nos ha dejado blancos. Ahora, con el corazón, acéptenlo. La sangre del Señor Jesús ha perdonado nuestro pecado y ha derramado la sangre por mí y ha recibido la paga de mi pecado. Y cuando creemos de tal manera, Jesucristo llega a ser uno con ustedes. En ese momento, Dios estando vivo en ustedes, empieza a trabajar y alabando a Dios, agradeciendo a Dios, Dios que perdonó nuestros pecados. Por favor, espero que siempre agradezcan y canten con ello. ¿Todavía dicen amén? Ahora hay gente que todavía cree que es pecador. Crean en el Señor Jesús, crean en la cruz, crean que su pecado ha sido perdonado. Vamos a orar. Dios Padre, le agradecemos, el jefe de los coperos y panaderos. Hemos oído acerca de ellos. El jefe de los coperos, con una copa era suficiente. Aunque yo cometí mucho pecado, la sangre del Señor Jesucristo perdonó realmente mis pecados y con toda convicción podía ir delante el jefe de los panaderos. No estaba satisfecha con los canastillos blancos y continuamente él ponía toda clase de manjares, pastelería que le gustaba y fue cubierto realmente. Y Señor, tenemos aquel
cuerpo desgarrado que atestigua que Jesús murió por nosotros. Creemos que Jesucristo murió por nosotros y sabemos que todo castigo que nos merecemos ha acabado mediante esa sangre. Hay gente que no cree en esta mañana acerca de ello. Mediante la fe, queremos que pueda obtener la bendición y la gracia en el corazón de ellos. 크신 하나님의 은혜가 Que la gracia del Señor inmensa sobreabunde en todos nosotros. Muchísimas gracias. 한 방에 전파되고 Que este evangelio se anuncie a todos los confines de la tierra y que podamos anunciar a mucha gente. Todavía hay gente que congrega a la iglesia y que no haya ninguno que esté cautivado en medio del pecado, que puedan obtener realmente el perdón del pecado y que puedan estar radiantes y están delante del Señor. Les agradecemos por la reunión. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias.